Voy a partir entonces, a favor del tiempo voy a tratar de hablar lo más rápido posible. Primero decirles que mi punto de vista va a ser bastante institucional, digamos, en el sentido del trabajo que hacemos al interior de las instituciones hospitalarias, porque hay muchas maneras de mirar el concepto más de salud mental perinatal. Decirles que no voy a profundizar, cada uno de los temas tiene muchas aristas y uno podría entrar en cada uno y hacer cada tema una presentación, pero me gustaría hacer una mirada general un poco de lo que es la salud mental perinatal hoy, ¿no? Voy a partir por decir que me voy a basar en esta investigadora argentina que dice que la maternidad es un conjunto de creencias, mitos y prácticas culturales que cambian según los contextos históricos donde la mujer tiene diversos roles en la sociedad, ¿no? La maternidad constituiría un constructo sociocultural que deja impronta en el psiquismo de las mujeres, influyendo en la vivencia y el atravesamiento de este proceso. La idea aquí es que estos factores son un interjuego, digamos, estos factores que están ahí, como son la situación actual, la personalidad de la paciente, los cambios corporales que van ocurriendo, la red de apoyo, la historia personal, y todos estos cruces van a ir construyendo ideales de cómo la mujer quiere ir construyendo la idea de maternidad, ¿no? Y pienso que estos ideales, cuando se rigidizan, cuando no hay flexibilidad para vivir cada uno de estos ideales, traen dificultades emocionales que podrían patologizarse. En general ese es como el eje de esta presentación y el eje de lo que yo pienso desde dónde hay que trabajar en la salud mental perinatal, ¿no? Quiero hablarles del equipo perinatal. Primero decir que en estos tiempos el saber cada vez está más especializado, hay un recorte de la realidad, se atomiza el saber, particularmente de los profesionales de la salud con las subespecialidades, y a veces perdemos de vista un poco la mirada más integral de la paciente. Creo que para que un equipo multidisciplinario alcance la integración interdisciplinaria, es necesario que los profesionales no trabajen en compartimentos estancos, cada uno en sus esquinas, por decirlo así, sino que formando una red y construyendo un saber compartido. Yo soy súper clara en que la salud mental perinatal también traspasa la intervención psicológica individual. Yo no quiero dejar esto en el ámbito solamente del box de las consultas de las psicólogas o los psicólogos. Creo que la salud mental perinatal tiene que instalarse en todos los equipos, en toda la ruta de la paciente que va a ser afectada, digamos, por los distintos momentos, ¿no? El atravesamiento tiene que ser hecho por cada uno de los actores profesionales de la salud. Esta es la ruta más o menos, les voy a contar la ruta que tenemos en clínica alemana, pero es una ruta que ocurre en muchas instituciones. La unidad de medicina reproductiva, donde están los tratamientos de fertilidad que nos acaba de hablar el doctor González, las consultas obstétricas, donde se hacen los controles y eventualmente las pesquisas. Después está toda la hospitalización con el alto riesgo obstétrico, la maternidad, el recién nacido sano, y todo lo que es el proceso de puerperio y posparto con la UCI neonatológica, la UCI pediátrica, pediatría propiamente tal, con su clínica de lactancia, la salud mental ambulatoria, ¿no? Y voy a entrar a cada uno de los ámbitos más específicos. Primero decirles que la infertilidad no solo es un problema médico, ¿no? Sino que es un problema subjetivo relacionado con un proyecto de vida personal y eventualmente de pareja. En fertilidad hablamos del outcome recién nacido vivo, en los tratamientos en el mundo médico, y evidentemente que eso es lo que más quieren las mujeres y las familias que están esperando tener un hijo, pero es un concepto, es un proyecto que va más allá de solo este outcome, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas emocionales a la infertilidad en todos estos tratamientos que había nombrado anteriormente el doctor González? La ansiedad intensa, la frustración, la tristeza, los sentimientos de duelo que se repiten mes a mes, inseguridad y pérdida del control sobre la propia vida, un efecto negativo de la autoimagen. Las pacientes sienten que no son capaces, que no dan abasto, que no cumplen con ciertos ideales, como es la maternidad. La ambivalencia en los procesos, son procesos tan duros que muchas veces están instaladas con mucha energía en esos procesos y también a veces quieren dejarlos y se encuentran siempre, digamos, en ese como pivote. Y bueno, lo que dije anteriormente, la necesidad de ser escuchados más allá de la demanda específica del hijo, ¿no? Todos los actores de este proceso van a ser fundamentales para vivir este camino con la menor dificultad posible.
y ojalá sin secuelas traumáticas hacia adelante. Las pacientes nos cuentan constantemente cómo lo que le dijo la secretaria al entrar, lo que le transmitió el ecografista, lo que le dijo la enfermera, son cosas que van dejando la marca en este proceso, ¿no? Y el embarazo propiamente tal es un periodo obviamente de muchas oportunidades y crecimiento, al mismo tiempo de vulnerabilidad. Los controles obstétricos de distintos profesionales son fundamentales en esta etapa para poder identificar posibles factores de riesgo y sintomatología ansiosa y depresiva. Para nosotros obviamente es una oportunidad. Ahí voy a decir algunas cifras, pero en realidad el doctor González las dijo en un comienzo, y después está el doctor Jadresich, que es el más experto en este tema, pero entre un 16 y un 35% de las mujeres chilenas presenta sintomatología ansiosa y o depresiva durante el embarazo, y en el posparto más del 40% de las mujeres presenta síntomas de ansiedad y depresión y llegan a desarrollar una enfermedad depresiva del 10 al 15%. Una cifra importante es que la sintomatología depresiva asociada al puerperio en el nivel socioeconómico bajo es de 41% y en el nivel socioeconómico alto es de 27%, para que veamos la importancia de los contextos de cómo se viven los procesos, ¿no? ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para el desarrollo de depresión en el embarazo? Ansiedad, toda la incertidumbre, los temores, a veces pérdidas anteriores, acontecimientos vitales estresantes, los duelos de seres queridos, cesantías, separaciones, enfermedades, los bajos niveles de apoyo social, y aquí siempre nosotros pensamos en la pareja y la familia, que por supuesto es fundamental, pero también yo pienso fuertemente en lo que es un sistema de apoyo social cuando no es de apoyo para la maternidad. Aquí estamos hablando el sistema legal, el sistema laboral, que muchas veces no aporta en este sentido, ¿no? Y todos los antecedentes personales en salud mental. Nosotros tenemos una propuesta de tamizaje en la clínica, por supuesto está la escala de presión de Edimburgo, que es lo que se ocupa en Chile, en la salud más primaria, los controles, primero, segundo control de embarazo, se ocupa esta escala, que es autoaplicada de 10 preguntas, y nosotros además le agregamos 4 preguntas que evalúan los principales factores de riesgo que acabo de decir, ¿no? Esas son las preguntas que van en relación a los factores de riesgo, y esta es la escala que todos la pueden ubicar en la web, ¿no? Pero ahí queda por si alguien quiere tener más detalle de esta escala. Los síntomas de depresión en el embarazo serían la falta de interés y desgano, la alteración del sueño y del apetito, la falta de concentración o disminución en el rendimiento laboral, irritabilidad o la habilidad emocional, quejas somáticas constantes, expresión de ideas de desesperanza o culpa. Y ahora les voy a hablar un poco de las etapas psíquicas del embarazo. Me baso en esta psiquiatra española perinatal, Ivonne Olza. Desde la concepción hasta lo que se siente que son, desde la concepción, esta sería la primera etapa, hasta lo que se siente que son los primeros movimientos fetales, ¿no? Esta se caracteriza por la intensidad de los síntomas físicos. A nivel psíquico hay mucha ambivalencia, esto es bien frecuente, y se oscila entre la satisfacción existencial y esta preocupación por la pérdida previsible de libertad, ¿no? Yo diría que aquí las quejas más frecuentes son esta ambivalencia, por el desconocimiento de sí misma, por la sensación de vulnerabilidad, los cambios en el estilo de vida. Las pacientes cuando vienen mucha sintomatología corporal, mucha náusea, mucho vómito, mucha fatiga, se llegan a desconocer a sí mismas. Hoy día las mujeres están trabajando, están activas, y muchas veces no pueden cumplir con sus labores habituales en esta primera etapa, ¿no? Y eso las descompensa mucho, desde lo psicológico estoy hablando. Después está la segunda etapa, que se inicia cuando se empiezan a sentir los movimientos fetales y se extiende durante los 3 o 4 meses siguientes. Lo más importante en esta etapa es el reconocimiento de que este niño tiene vida propia, este bebé, y aparecen las fantasías derivadas de la relación con la propia madre. Y aquí voy a hablar de un concepto que se llama transparencia psíquica, que yo ocupo mucho para trabajar. Es de una psicoanalista francesa, Monique Pitlovsky, que lleva muchos años, ya está retirada ya, pero ha trabajado en lo que es psicología perinatal. Y dice que la transparencia psíquica sería un estado psíquico que se desarrolla gradualmente durante el embarazo, donde van resurgiendo recuerdos del pasado, del inconsciente a la conciencia, ¿no? En el embarazo el feto permanece bastante irrepresentable. Las pacientes en general no hablan mucho del hijo que tienen en el vientre, ¿no? Y en lugar de eso empiezan las ensoñaciones, ¿no? Y aparecen muchos recuerdos del pasado. El punto es que cuando han habido infancias traumáticas,
pueden aparecer muchas veces las angustias primarias. Me ha pasado en muchas ocasiones de estar trabajando con pacientes embarazadas que aparecen recuerdos, por ejemplo, de abuso o de eventos traumáticos infantiles, ¿no? Es algo no poco habitual. Hay una cita de Monique que la voy a dejar puesta para que la puedan revisar después. Y después está la tercera y la última etapa, que es de 4 a 6 semanas antes del parto. Está marcada por la condición física y las fantasías en torno al parto, con un posible incremento de la ansiedad. Aquí están todas las quejas respecto a los malestares físicos, el aumento del volumen del vientre, dolores de espaldas, pubalgias, acidez, trastornos del sueño, todos esos dolores que los médicos siempre dicen es normal, ¿no? Y la ansiedad por reconocer el parto, temor al dolor. Y aquí quiero entrar en un punto que yo sé que es delicado y por eso lo pongo en rojo, que es expectativas respecto al parto. Evidentemente que hoy, por suerte, las mujeres están mucho más instaladas y apropiadas de sus procesos de parto, ¿no? Y esto es, por supuesto, algo muy bueno, pero yo desde la mirada interna de la institución médica, nos pasa mucho de tener pacientes que por a veces un motivo médico, preeclampsia, meconios, dobles circulares, se tiene que hacer algún tipo de interrupción de emergencia, ya sea cesárea o a veces partos pero adelantados, y no haber vivido el proceso como se tenía planificado, genera tal nivel de frustración que incluso posteriormente hay problemas de vinculación con ese recién nacido, ¿no? Entonces también creo que ese es un punto importante a propósito de lo que dije en mi primera lámina, la flexibilidad, ¿no? La disponibilidad y la flexibilidad para ir viviendo los procesos, y para eso es fundamental que los equipos apoyen, por supuesto, ¿no? Porque una cesárea bien llevada y bien apoyada hace mucha diferencia. En el alto riesgo obstétrico, bueno, aquí sabemos que con las complicaciones materno-fetales hay una hospitalización de la mujer, y esto que estaba hablando yo, que todos los ideales de un embarazo sin contratiempo ahora se ven interrumpidos, ¿no? Aquí hay muchos síntomas de labilidad emocional, ansiedad, angustia. Nosotros pensamos que aquí es fundamental el apoyo psicológico. Yo diría que esta es una instancia y una unidad donde las psicólogas de enlace son bastante fundamentales, ¿no? Esto para prevenir una patología en salud mental grave, y además nos permite transmitirle al equipo algunas necesidades particulares de la subjetividad de cada paciente. ¿Cuáles serían en general los indicadores de riesgo para derivar, digamos, a psicología de enlace? La labilidad emocional, los antecedentes en salud mental, un poco lo que había dicho anteriormente, todas las patologías asociadas a riesgos en salud mental, ¿no? Que son muchas, todas las patologías derivadas del feto con posibilidades de inviabilidad extrauterina o con enfermedades con secuelas graves. No voy a entrar aquí a todo lo que implica la interrupción voluntaria del embarazo, el IVE, porque tendría que hacer otra presentación, pero evidentemente que están un poco insertos dentro de esta línea. La ansiedad en relación a la maternidad del hijo por venir y los que se quedan en la casa, las pacientes en general cuando están hospitalizadas en el ARO, están mucho más preocupadas, ansiosas y angustiadas por los niños que se quedaron en la casa que por el propio proceso que están viviendo actualmente, ¿no? Y por supuesto, todas las historias de duelos gestacionales que gatillan en las pacientes cuando están hospitalizadas en el ARO la posibilidad de que algo pudiera volver a ocurrir como el proceso que habían vivido anteriormente. Y les voy a hacer un resumen muy corto, porque también esta podría ser otra presentación sobre duelo perinatal. Es un proceso psicológico desencadenado por la incapacidad de ser madre o por la muerte de un hijo en periodo gestacional, que tiende a ser subestimado e invisibilizado, ¿no? Si es vivido en silencio, no elaborado y aceptado, puede persistir como trauma escondido. Según algunos estudios, evoluciona en forma patológica entre el 20 y el 40% de los casos. Lo dejo. Quiero tomar que esto no es solo el duelo gestacional tardío, desde la imposibilidad de ser madre, todo lo que son los procesos de infertilidad, hasta el duelo gestacional tardío, cada uno en su dimensión se atraviesa con mucho dolor. La evolución va a depender de la calidad del proceso de vinculación materno-fetal previo, de las prácticas asistenciales y de la relación con los profesionales que atiendan a la mujer. Y eso lo destaco porque tiene que ver con los que estamos aquí presentes, que nosotros escucho constantemente, trabajo mucho con duelo perinatal y escucho constantemente
cómo las pacientes cuentan cada uno de los momentos, muchas veces con flashbacks de cómo me miró la matrona, cómo me dio la noticia el ecografista, cómo aliviaron el dolor, cómo me dejaron en una sala o en un piso distinto de donde estaba la maternidad para no escuchar los llantos de las otras guaguas. Cada uno de esos apoyos o no apoyos van a marcar la vivencia de este duelo, ¿no? Y aquí yo uso a una psicoanalista interrelacional, a Donna Orange, para poder graficar un poco esto que estoy hablando. Y dice la calidad de testigo, es la idea aquí es del testigo emocional, ¿no? Ese es el concepto. La calidad de testigo como forma específica de participación en el campo intersubjetivo vuelve real y válida la experiencia del otro, así como lo vuelve importante para el otro. El paciente puede experimentar dolor crudo, pero necesita al otro responsivo para construirlo, para comprender su magnitud y significación. Por lo tanto, cada uno de nosotros y los actores que van a estar en este camino somos parte de estos testigos emocionales, ¿no? Bueno, algunos factores de riesgo, me salto a la depresión postparto, y son las que habíamos visto antes, ¿no? Depresión y ansiedad durante el embarazo, bajo nivel de apoyo social, y voy a hablar aquí de los acontecimientos vitales estresantes, que es donde se marca un poco la diferencia, que es cuando son durante el embarazo, cuando hay complicaciones del parto, la vivencia de un parto, además traumático, porque pueden haber complicaciones médicas, pero además puede ser vivenciado como traumático, y ahí es muy importante que los equipos traten de hacer que un parto complejo sea vivido de la mejor manera posible. Y lo que implica después el recién nacido, cuando hay un recién nacido hospitalizado y todo lo que es la experiencia de neonatología, que también es otra presentación, después van a estar los equipos de la NEO y van a poder contarles un poquito de ese tema, ¿no? Algunas cifras: el 10% de las mujeres sufre sintomatología clínicamente significativa de estrés postraumático, tras el parto vivido como traumático. Los índices de depresión postparto aumentan cuando un bebé está hospitalizado en la UCI neonatológica, llegando al 30-40%. La posibilidad de sufrir estrés postraumático y otros cuadros angustiosos también aumenta de manera significativa, ¿no? Los síntomas de depresión en el posparto: llanto y la habilidad emocional, ideas de culpa que se refieren a la situación de maternidad y sentimientos de ser insuficiente, incapaz, irritabilidad, pérdida del deseo sexual, las ideas obsesivas y en su extremo el rechazo al hijo. En el fondo, las características que habíamos hablado anteriormente son las que están más instaladas en la noción de la maternidad y sobre todo las culpas alrededor de la maternidad, ¿no? En la mayoría de los casos esto se presenta durante el primer mes del puerperio y la intensidad máxima es entre las 8 y las 12 semanas después del parto. Es bien importante diferenciar la disforia postparto, que es de inicio precoz, que tiene poca duración, aproximadamente 2 semanas, yo diría hasta el mes, mantiene funcionalidad, no hay pensamientos de muerte y tiene una ocurrencia entre el 60 al 85%. Y diferenciarla de la depresión postparto propiamente tal, que es más tardía, es larga, tiene compromiso de la funcionalidad, hay ideas de agresión y de autoagresión y ocurren alrededor del 10 al 15%, como habíamos visto. No puedo dejar de hablar de esta ruta que estoy hablando de la paciente, cómo se ha vivido en tiempos de pandemia. Primero, los tratamientos de infertilidad se vieron suspendidos por un periodo en nuestra unidad, pero también en el mundo, según las recomendaciones del EFRE y las grandes instituciones. La incertidumbre que se agregó a la ya basal de los tratamientos de fertilidad, la gran inseguridad que había, el desconocimiento, bueno, que teníamos todo frente al virus y las posibles soluciones, el aislamiento, la falta de red. Luego en el embarazo, el temor en pandemia al contagio con la imposibilidad de vacunarse. En esa época no existían las vacunas, pero también en la primera etapa las embarazadas no se podían vacunar. Hoy día, por suerte, acá en Chile las embarazadas se están vacunando después de las 16 semanas. Aislamiento, falta de red de apoyo, también aumentaron todos los factores psicosociales, todos sabemos esto: la sobrecarga de trabajo, tensión, agobio, angustia, ansiedad, los conflictos familiares, al punto de la violencia intrafamiliar. Hubo un aumento significativo de la violencia intrafamiliar. Y esto que me parece fundamental, que a mayor número de hijos dependientes en edad preescolar y escolar, aumentó significativamente la sintomatología, ¿no? En el alto riesgo está todo lo que es la falta de red de apoyo, la imposibilidad de las visitas, el no poder ver a los hijos que están en la casa. Antes los podían ir a visitar a los pacientes de vez en cuando, aquí no se podía.
Y en el periparto estaba todo lo que es el aislamiento, el no poder estar con los familiares queridos, y una cosa muy importante fue el temor a tener COVID y la separación del hijo. Las pacientes estaban muy asustadas, el año pasado teníamos poco conocimiento y por lo tanto estábamos todos asustados de lo que podía pasar cuando una paciente embarazada llegara con COVID y cómo íbamos a manejar si se quedaba o no con la madre, la lactancia. Nosotros armamos muchos protocolos bastante rápido con la Lore Lüders, que es la psicóloga de la NEO. Tratamos de pensar que el binomio fuera lo menos afectado posible, y trabajamos con los equipos. Hoy día está un poco más clara la situación, pero nada, tenemos que ir teniendo presente que van a ir habiendo cambios, pero que tenemos que estar muy disponibles para las pacientes y las familias, ¿no? Y luego en el posparto, bueno, el aislamiento del mundo social en la hospitalización, pero quiero decir también que hubo un gran aprecio de la intimidad. Muchas pacientes nos dijeron, la verdad que ha sido bueno estar los tres, la pareja, el hijo o la hija, y no muchas veces que hay más involucrados, digamos, y familia, y se vive bien todo lo que es el proceso de la vinculación y la maternidad. Por último, la falta de red de apoyo concreta y emocional después, ¿no? Y con esto termino. Quiero decir que, y es el mensaje que quiero dejar, que la escucha de la sociedad puede ser muy enjuiciadora, la mirada médica, la familiar, la social, incluido el discurso de la salud mental. Yo pienso que sacralizar una sola forma de vivir la maternidad y sus procesos solo deja en un lugar de falta a la que no cumple con ese ideal. Es fundamental que los equipos perinatales estén sensibilizados con las distintas formas de atravesamiento de este camino para poder apoyar a cada paciente desde el respeto de la propia subjetividad. Muchas gracias. Ahí están las referencias para quien quiera verlas después. Gracias.